Mónica puso un contexto colombiano, Carlos ha reforzado otros elementos importantes y nosotros desde Santillana nos queremos unir a esa línea, los datos que nos dicen y qué podemos hacer con ellos. Y Andrés Guerrero, director global de formación de Santillana, en unos minutos nos va a contar qué está haciendo Santillana en esa línea de los datos que nos dicen para transformar y avanzar. Andrés. Gracias, John. Bueno, buenas tardes. Para mí, escuchaba a Mónica y escuchaba a Carlos y es un verdadero gusto poder continuar en esta línea y cerrar la mañana de hoy, porque definitivamente los datos son potentes, pero como lo decían ellos, tenemos que analizarlos, interpretarlos y utilizarlos de una manera que sea efectiva y eficiente. Pues en esta misma línea, nosotros en Santillana estamos trabajando en dos herramientas potentes y poderosas para, de manera institucional, apoyarles y poder identificar, medir el avance en la implementación de compartir en sus colegios. Entonces les quiero contar sobre el diagnóstico institucional que estamos empezando a implementar y luego el índice de progreso institucional que también vamos a empezar a trabajar con ustedes. Porque precisamente no podemos mejorar aquello que no medimos. Y ya lo ha dicho Mónica y lo ha dicho Carlos de una manera muy clara. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hemos querido delimitar para poder determinar qué queremos diagnosticar y luego qué queremos medir? Entonces, hemos determinado dos elementos fundamentales. Ámbitos de transformación, que básicamente son aquellas esferas, aquellas áreas en donde nosotros podemos acompañarles y apoyarles. Y unos estadios de transformación, que es básicamente una tipificación que hemos hecho de cómo logro pasar de una etapa 1 a un 2, 3, 4, etcétera, etcétera, dentro de esa intervención institucional o de ese acompañamiento más bien institucional que nosotros podemos hacer. Y lucen así básicamente. Esos son los ámbitos, uno relacionado con las competencias y habilidades, tanto académicas como socioemocionales. El otro relacionado con la evaluación y las metodologías para el aprendizaje y la evaluación y el seguimiento, ya lo hemos visto desde una perspectiva muy formativa. Los ambientes de aprendizaje y la tecnología educativa, como trabajamos en el aula física, pero también, como nos decía Richard hace un rato, y Andrés, escenarios virtuales de aprendizaje y la tecnología educativa, el hardware y el software. El desarrollo de personas, que es tan importante para que en realidad se puedan efectuar muchos cambios en la institución educativa, hacia directivos, docentes y padres de familia. Y por último, la comunicación, que es cómo le contamos a las familias, a nuestros estudiantes y en general a la comunidad educativa, ese proceso de transformación en el cual estamos. Entonces, esa imagen que yo les mostraba hace un ratito de ámbitos y estadios de transformación, básicamente la queremos reflejar de esta manera que son. Reitero, esas áreas donde nosotros les podemos acompañar para mejorar institucionalmente y luego ese estadio que es ese momento 1 en el cual puedo estar de manera inicial, pero luego cómo voy determinando esa evolución a un nivel 2, 3, 4, etc. Entonces, aquí no me quiero detener mucho, pero fundamentalmente lo que les quiero mostrar es que el punto de partida y el detonador del trabajo institucional que queremos hacer a través de nuestros coaches académicos es ese diagnóstico institucional, que ya les voy a contar un momentito de una manera muy general de qué se trata. Y es una herramienta que nos permite determinar en cada uno de esos ámbitos de transformación en qué estadio estamos. Puede que estemos más avanzados, puede que no. De esa manera determinamos cuáles son esas áreas estratégicas de intervención. Trazamos un plan conjunto que ejecutamos a lo largo del ciclo académico y seguramente de varios ciclos académicos. Y luego al final, que también les voy a contar en un momentito, es cómo medimos por medio de un índice de progreso institucional cómo ha sido esa intervención y ese impacto de ese acompañamiento y de ese plan de trabajo conjunto que hemos trazado con ustedes. Entonces, el diagnóstico institucional básicamente es un diagnóstico formativo que lo que busca es determinar de manera un proceso temporal esas acciones sucesivas, estructuradas e interrelacionadas dentro de esos ámbitos de transformación que les contaba hace un momento. Queremos tener también información del colegio de una manera integral y contextualizada. Hace un rato decía Richard, la píldora de los lunes es la píldora que nos toca. Y hablábamos un poco de la educación industrializada, etcétera, etcétera. Trayendo eso más bien desde una perspectiva de acompañamiento institucional estratégico, queremos entender a la institución
teniendo en cuenta que todos son distintos, que tienen distintos objetivos y necesidades para poder determinar esas intervenciones y esos acompañamientos de la mejor manera posible. Y por último, tener un análisis de ese proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr avanzar a un estadio particular. Es decir, entendiendo la institución educativa, es un poco, teniendo también la comparación médica, cuál debería ser el tratamiento que podemos coordinar, directivos y compartir para poder mover de un estadio a otro, de un nivel a otro, en cada uno de esos ámbitos de transformación que les contaba hace un momento. Y entonces, básicamente, la base de la herramienta será un instrumento donde tendremos la oportunidad de entrevistar no solamente a ustedes como directivos, sino a partir de lo que determinemos con ustedes, algunos otros miembros de la comunidad educativa, y a través de ese instrumento que tendrá básicamente una escala de frecuencia, que podrá tener diferentes categorías, siempre, nunca, de acuerdo, desacuerdo, etcétera, etcétera. ¿En qué nivel nos encontramos dentro de cada ámbito? Esta es un poco la versión preliminar de los porcentajes que hemos determinado. Aquí también aprovecho para comentarles rápidamente que hemos creado un equipo de expertos en evaluación y expertos estadísticos que son los que nos han ayudado a montar esta herramienta de diagnóstico y que implementaremos en las instituciones educativas con ustedes. Entonces, implementado ese diagnóstico institucional, esa ruta de trabajo que trazaremos con ustedes, la llevaremos a cabo juntos durante todo el ciclo académico y a través de los ciclos académicos donde estemos trabajando juntos. Pero la idea es que al final de ese proceso tengamos la oportunidad de aplicar un índice de progreso. Ese índice de progreso lo que busca es que, bajo los mismos referentes de esos ámbitos de transformación, poder determinar en qué estadio o a qué estadio ha evolucionado el centro. Entonces, supongamos que en metodologías de evaluación yo empiezo en un estadio 1 porque a partir de la implementación del diagnóstico determinamos eso. Trazamos conjuntamente un plan de trabajo con unas acciones mediadas por nuestras herramientas, por nuestros servicios. Y luego queremos medir al final del proceso qué impacto, qué evolución hemos tenido. Para reorientar los procesos, para reorientar el trabajo, pero sobre todo para demostrar una evolución del trabajo que podemos realizar de manera colaborativa. Entonces, este índice de progreso, que es básicamente una herramienta que busca tener una medida estadística para, reitero, evaluar o medir ese conjunto de variables o ese conjunto de estadios de transformación de una manera muy, muy simple y determinar sobre todo lo que está en la última parte de esta diapositiva, que es ese impacto de la intervención de compartir eso en sus instituciones educativas. Y de esa manera, pues poder cumplir con la promesa nuestra de transformación educativa. Entonces, básicamente, los mismos objetos de medición que nosotros utilizaremos son los que utilizamos de referentes para el diagnóstico. La idea es medir exactamente lo mismo que diagnosticamos, que son las competencias y las habilidades, las metodologías de evaluación, los ambientes de aprendizaje y la tecnología educativa, el desarrollo de personas y la comunicación, reitero, para determinar qué tanto nos hemos movido de un estadio a otro a partir del plan y de esos objetivos que nos hemos trazado de manera conjunta. Bueno, me voy a saltar esta diapo porque es básicamente como luce, pero estamos muy emocionados de poder empezar ese proceso con ustedes. Nuestros coaches académicos empezarán a planificar con ustedes la implementación de este diagnóstico institucional y luego, al finalizar el ciclo académico del año 2023, aplicar el índice de progreso institucional para determinar ese avance dentro de los procesos que vamos a realizar conjuntamente con ustedes. Así que muchas gracias a Mónica y a Carlos por esas intervenciones anteriores. Andrés, muchas gracias. ¿A ti? Si quieres, Abajo. Gracias. Muchas gracias.